Aquí tenemos un problema algebraico. Dice, para que la expresión, esta fracción o esta expresión sea positiva, se debe cumplir necesariamente ¿qué? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo analizar lo que me está pidiendo? Que esta fracción, ¿bajo qué condiciones va a ser positiva? Yo voy a emplear un método algebraico para simplificar o reducir esta fracción. Hay una propiedad que dice que yo tengo una fracción cuando aparecen numeradores y denominadores. En una fracción uno la clasifica como una fracción compuesta. Por lo tanto, aquí yo tengo una fracción compuesta. Si yo tengo, por ejemplo, una fracción, yo puedo amplificarla, es decir, puedo amplificarla o puedo simplificarla. Si yo la divido por un mismo número, distinto a cero, la estoy simplificando. Pero si yo la multiplico por un mismo número, la estoy amplificando. Ese criterio voy a emplear acá. Entonces, mi fracción, esa fracción, x más y partido por x menos y, 1 más x más y partido por x menos y. Tengo que considerar que este signo manda toda la fracción. Entonces yo voy a simplificar esta fracción amplificándola por x menos y. X menos y. ¿Por qué? Porque el denominador que yo tengo aquí es el mismo. Por lo tanto yo voy a eliminar mi denominador, voy a simplificar la fracción amplificándola de esta manera. Noten que cuando yo multiplico, voy a multiplicar este término por ese. En consecuencia me va a quedar 1 por este término, me queda x menos y. Menos. Esta fracción la multiplico por esta. Por lo tanto aquí yo voy a simplificar eso con eso. Y me queda menos x más y. En forma similar abajo, este término 1 lo multiplico por esto. Más esta fracción la multiplico por eso. Y me voy a simplificar esa parte. Por lo tanto me va a quedar x más y. Reduzco esto a términos semejantes. Si la simplifico, me va a quedar, por ejemplo, x menos y menos x menos y. Elimino paréntesis. Abajo me quedaría, yo puedo agrupar x más x menos y más y. Entonces voy a reducir términos que son semejantes. Puedo anular x menos x, 0. Menos, menos, sumo y conservo el signo. X más x, 2x, menos, más, 0. Entonces aquí yo tengo la siguiente situación, que puedo simplificar por 2. Puedo simplificar por 2. Entonces me va a quedar la fracción menos y partido por x. O sea, finalmente esta fracción que tengo acá, yo la puedo simplificar y me llega finalmente a esta fracción. Ese menos lo puedo escribir frente al numerador, frente al denominador o frente al número. En este caso lo voy a colocar frente al número. Eso me simplifica a mí el análisis de este problema. Se dieron cuenta de que esta fracción yo la simplifiqué, la reduje a esto. Si alguien no quiere hacer este camino, igual lo puede simplificar sumando y restando las fracciones. ¿He resuelto mi problema? No. Porque la pregunta es, ¿en qué caso? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse aquí para que esto sea necesariamente positivo? Eso es lo que manda. Entonces, mi análisis va a estar centrado en esta situación. Ahí. Este signo no lo puedo eliminar. Dije, lo puedo colocar en el numerador, en el denominador, aquí, pero no lo puedo eliminar. Entonces, para que esto sea positivo, tiene que darse la condición, de acuerdo a los axiomas de la aritmética, que el otro factor tiene que ser
del mismo signo. Entonces me doy cuenta que si yo tengo negativo multiplicado por un número negativo, me va a dar positivo. Este signo correspondería a esto. Importante que lo vean. Eso corresponde a eso. En consecuencia, este signo va a depender de esa expresión. Entonces yo diría, mi problema está en determinar esto. ¿Cuándo este término va a ser negativo? ¿Cuándo va a ser negativo? Va a ser negativo cuando o el numerador sea negativo o el denominador sea negativo. Si uno de los dos tiene que ser negativo y el otro positivo. Negativo, positivo me da negativo. Negativo, positivo me da negativo. Por lo tanto, yo, de acuerdo a ese análisis, de acuerdo a los axiomas que tengo, los números reales, necesariamente esto tiene que ser negativo. Y la regla de los signos de la multiplicación y de la división es similar, puesto que la división yo la puedo tomar como una multiplicación considerando el recíproco del denominador. Es decir, esto yo lo puedo escribir así, y por 1 partido por x. Entonces la división, se dan cuenta que yo la considero como multiplicación. ¿En qué caso esto va a ser negativo? Cuando uno de los dos sea negativo. Por lo tanto, digo que necesariamente el producto tiene que ser negativo. O el x negativo o el y negativo. En consecuencia, la alternativa correcta es